que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 3. Ahí vamos a comenzar nuestra clase, nuestro tema en esta mañana, hermano. Dice así en el verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el verso 3, hermanos, dijo Moisés a Dios: aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, para el hebreo, para el judío, hermanos, no es solamente una historia cualquiera. No es algo para inspirar, hermanos. Este relato, hermanos, es para entender, porque detrás de él hay una escena simbólica sumamente importante. Es una relación, hermanos, que define quién es Dios y que define quién es el pueblo que le pertenece. En la mentalidad judío-hebrea, hermanos, Dios no es abstracto. No es una fuerza que puedes sentir de manera impersonal. No es una teología que se puede poner a debate. Dios, hermanos, es un ser vivo, presente, que entra en la historia, que habla, que llama, que exige, hermanos, reverencia y que establece pactos. Israel, hermanos, Israel no conoció a Dios por medio de la filosofía. No lo conoció por medio de la especulación intelectual, como muchos dicen. No lo conoció por opiniones personales que tuvieran. Israel, hermanos, conoció a Dios por un encuentro, por un pacto, por obediencia. Por eso cuando un hebreo, hermanos, escuchaba este relato, no se preguntaba: ¿qué significa esto para mí? Preguntaba: ¿quién es este Dios que se reveló de esta manera? ¿Y qué espera él de su pueblo? ¿Qué espera Dios
de su pueblo. Y aquí es donde tenemos que entender esto, hermanos, de comprender este texto. Porque lo que estamos viendo en ese texto no es al Dios del cristiano moderno, no es al Dios moldeado por la cultura, no es al Dios reducido a me hizo sentir esto o esto me conviene de Dios. Estamos viendo al Dios que formó identidad espiritual en un pueblo. El Dios que se dio a conocer antes de pedir obediencia. El Dios que se reveló antes de exigir fe. Y ese mismo Dios, hermanos, es el Dios que la iglesia de Cristo sirve hoy. Si no entendemos a Dios como lo entendió el pueblo, al que Él se reveló, hermanos, muy difícilmente entenderemos cuál es el peso del pecado, el valor del sacrificio de Jesucristo, la grandeza del Mesías y lo que realmente significamos cada uno de nosotros para Dios. Por eso, hermanos, hoy no estamos preguntando qué sentimos acerca de Dios, sino más bien estamos preguntando con el título de este tema, hermanos, ¿quién es Dios realmente? Y es que Dios, hermanos, es el que se revela. No es el que el hombre puede definir en su humanidad. Ahí en Éxodo 3, hermanos, versos 2 al 4, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y más adelante les dice, hermanos, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó de en medio de la zarza. Y tenemos que detenernos aquí para comprender algo que es sumamente importante, esencial para nosotros, hermanos. Dios aparece porque Él quiere, porque Él así lo quiso. Moisés, hermanos, Moisés no estaba buscando una experiencia espiritual en ese lugar. No estaba apartado en un monte orando, ayunando. No estaba en un retiro espiritual para conocer a Dios. Moisés, hermanos, estaba trabajando. Estaba en el desierto, en lo cotidiano, en lo ordinario de su vida, en lo silencioso. Y es ahí, hermanos, donde Dios se revela, se muestra. Para el pensamiento del hebreo, hermanos, esto es fundamental. Dios, hermanos, no es alcanzado por el esfuerzo del ser humano. Dios se da a conocer porque esa es su voluntad. Porque es lo que Él quiere. El pueblo de Israel, hermanos, entendía que conocer a Dios, hermanos, no era un derecho adquirido. Era un acto de gracia de Dios. Un privilegio inmerecido. Por eso, hermanos, la fe de la que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, nunca empieza con yo encontré a Dios, sino que comienza con Dios se reveló, Dios se mostró. Y ahí es donde comienza el evangelio, hermanos. Si Dios no se mostrase, no se hubiera revelado al hombre, el hombre
jamás podría haberlo conocido. Y la salvación entonces, por consecuencia, sería imposible. El texto, hermanos, ahí en Éxodo nos dice que Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía. Y eso, hermanos, eso llamó su atención. Porque eso que está encendido en fuego no se está consumiendo. Y aquí hay algo importante que tenemos que notar y prestar atención, hermanos. La señal que estaba viendo Moisés no era el fuego, sino que él estaba viendo, notando la presencia de Dios en ese lugar. Es lo que él estaba viendo. Dios, hermanos, no aparece para adaptarse a Moisés, a lo que él comprendía y entendía. Dios aparece para irrumpir, para interrumpir la vida de Moisés. Y eso, hermanos, tiene que llamarnos poderosamente la atención. Eso, hermanos, tiene que confrontarnos directamente en nuestra realidad. Porque muchas veces nosotros queremos adaptar a Dios a nuestra vida y no adaptar nuestra vida a Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él manda, a lo que Él pide. Hoy en día, hermanos, aquellos que buscan a Dios, buscan un Dios comprensible, un Dios que puedan manejar y moldear como ellos quieren, un Dios que no los confronte, un Dios que se ajuste a nuestras ideas, un Dios que venga y te dé palmaditas en la espalda y te apapache nada más. Pero el Dios que leemos en la Biblia, hermanos, no se adapta al hombre. El hombre es el que debe de ajustarse a Dios. Cuando Dios se muestra, no pide permiso, hermanos. No va a poner en negociación su santidad con el hombre. No va a modificar su carácter. Él simplemente es Dios. Y ya. Cuando Dios llama a Moisés, hermanos, Moisés, después de escuchar, Moisés, Moisés, Moisés responde, heme aquí. Y Dios dice, hermanos, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Aquí tenemos que comprender algo sumamente importante dentro de la cultura hebrea, hermanos. Y es que cuando aquí dice, hermanos, quitarse el calzado, le estaba diciendo Dios a Moisés, tienes que reconocer mi autoridad. ¿Quién soy yo? Eso es lo que significa para el hebreo el calzado de tus pies. Y al escuchar esto, hermanos, Moisés entiende algo inmediatamente. No estoy ante algo, ante una cosa. Estoy ante alguien. Hermanos, Moisés nos estaba mostrando confianza irreverente. No estaba teniendo familiaridad. No estaba tomando las cosas a la ligera. El texto nos dice, hermanos, que Moisés se postró porque él estaba entendiendo la reverencia que le tenía que mostrar a Dios. Estaba entendiendo a lo que se refiere el texto cuando hablamos de temor
reverente. Tener esa reverencia delante de Dios. Ahora traigamos eso al hoy, hermanos. La iglesia pierde reverencia cuando pierde la correcta visión de quién es Dios. Cuando dejamos de tener reverencia en las reuniones, en los cultos de adoración, es porque no hemos entendido y comprendido quién es Dios. Cuando Dios se convierte solo en un concepto, hermanos, en una costumbre, en una palabra repetida cada domingo, dejamos de quitarnos el calzado del corazón. Dejamos de reconocer en nuestro corazón quién es Dios. Dejamos de tener ese temor reverente hacia Él. Y cuando se pierde la reverencia, hermanos, la obediencia se diluye. El Evangelio, hermanos, pierde peso en nuestras vidas. Y el mundo pesa más en nuestros corazones que Dios. Cuando dejamos de ver quién es Dios. El Dios que se reveló en esa zarza, hermanos, es el mismo Dios que se reveló, que se nos mostró en Cristo. La salvación, hermanos, no comenzó cuando un hombre buscó a Dios. Comenzó cuando Dios salió al encuentro del hombre. Así como Moisés, hermanos, no buscó la zarza. Nosotros no merecíamos la gracia que Dios nos mostró. Pero Dios, hermanos, se mostró, se acercó, habló, llamó. Por eso, hermanos, el Evangelio no es el hombre llegando a Dios, sino que es Dios mostrándose al hombre para salvarlo, buscando al hombre para salvarlo. Antes de preguntarnos, hermanos, ¿qué esperamos de Dios en nuestra vida? Debemos de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a aceptar al Dios que se muestra? ¿O solamente al Dios que nosotros estamos definiendo, que nosotros queremos? Porque solamente el Dios que se nos ha mostrado es aquel que confronta el pecado, que exige obediencia y que ofrece salvación verdadera por medio de Jesucristo. El texto, hermanos, ahí en Éxodo 3, capítulo 13 y 14, nos dice algo importante. Algo que tenemos que entender, que tener muy presentes, hermanos. Moisés, hermanos, no está preguntándole a Dios su nombre para que Él lo anote por ahí. En esa pregunta que Él le hace, hermanos, le está preguntando si puede confiar su vida en Él. Eso es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Vea, hermano, te dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Para el hebreo, hermanos, el nombre tenía un significado, un peso enorme. Para ellos el nombre, hermanos, no es solamente una palabra bonita, sino que hay un significado detrás de. ¿Qué significa su nombre, hermano? ¿Qué significa Miguel? ¿Qué significa Alejandro? ¿Qué significa Javier? ¿Qué hay detrás de nuestros nombres?
El nombre dice, hermanos, y esto es lo que quiere saber Moisés. ¿Cómo es Dios? Si cumple lo que promete. Si vale la pena obedecerlo. Y si no va a abandonarlo a medio camino. Eso es lo que le está preguntando Moisés a Dios en ese momento. Porque Moisés, hermanos, sabe que el pueblo va a preguntar. Y le va a preguntar a Moisés, Moisés, ¿este Dios del que hablas es como el Dios de los egipcios? ¿Es un Dios que cambia? ¿Es aquel que nos va a volver a dejar? ¿Que nos va a abandonar? Por eso es que Moisés, hermanos, pregunta, ¿quién eres realmente? Y la respuesta de Dios, hermanos, en hebreo, Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que soy. Hermanos, ¿cómo lo entendería un hebreo esto? Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo no dependo de nadie. Moisés, yo no cambio con el tiempo. Moisés, yo no soy como los dioses de los egipcios. Moisés, no dejo de ser Dios, aunque ustedes me fallen. Es como si Dios estuviera diciendo, hermanos, yo sigo siendo Dios, aunque tú tengas miedo. Yo sigo siendo Dios, aunque el pueblo dude de mí. Yo sigo siendo Dios, aunque ustedes me fallen. Ese es yo soy. ¿Por qué cree usted que esto era tan importante para el pueblo de Israel? ¿Cuál era la importancia para ellos? ¿Por qué eso es tan importante de explicarse en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros lo comprendamos hoy? Porque sin entender esto, hermanos, no vamos a entender que Moisés tiene que saber quién es Dios. Porque Israel, hermanos, iba a pasar por el desierto, iba a pasar hambre, iba a pasar por el pecado, por la rebeldía. Y ellos se seguirían preguntando en cada una de esas ocasiones, ¿Dios sigue con nosotros? Y la respuesta de Dios siempre sería sí. Porque yo soy el que soy. Aunque falles, sigo siendo Dios. Aunque tengas miedo, aunque pases hambre, aunque pases necesidad, aunque pases por un momento difícil, yo sigo siendo Dios y sigo estando aquí. Dios no le está diciendo a Moisés, yo voy a ser dependiente de ustedes. Dios no le está diciendo a Moisés, yo voy a ser Dios solo si ustedes me obedecen. Dios no le está diciendo, yo voy a ser Dios solo si ustedes son fieles a mí. Dios no les está diciendo, yo voy a ser Dios si ustedes no me fallan. Dios, hermanos, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y eso, hermanos, llenó a Moisés de seguridad. Eso, hermanos, es un pacto que Dios estaba haciendo en ese momento. Eso es esperanza que les estaba dando. Entendamos esto, hermanos.
porque esto lo conecta absolutamente todo. Si Dios cambiara, como decía nuestro hermano antes de la cena, Cristo, hermanos, Cristo no tendría valor, no serviría. Si Dios cambiara de opinión, si Dios se cansara de nosotros, si Dios dejara de ser fiel con su pueblo, el sacrificio en la cruz, hermanos, no tendría ningún valor. La salvación a la que nos aferramos no valdría nada. No nos daría seguridad. Viviríamos constantemente con miedo de si Dios hoy nos quiere o no nos quiere. Si Dios está o no está para nosotros. Pero como Dios es el yo soy, el sacrificio de Jesucristo, hermanos, es completamente válido. La sangre de Cristo, hermanos, sigue limpiando. La salvación no depende de nuestra perfección. Cristo salva porque Dios, hermanos, no cambia. Porque sigue siendo el mismo. Porque Dios nos sigue diciendo, yo sigo siendo Dios. Aunque tú tengas miedo, aunque tú dudes, aunque tú me falles. Muchos problemas en la iglesia, hermanos, existen porque creemos que Dios es como nosotros. Pensamos, Dios ya se cansó de mí. Dios ya no me va a perdonar lo que he hecho. Dios ya no quiere nada conmigo. Pero hermanos, eso no es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Eso no es lo que Dios nos dice en la Biblia. Dios dice, yo soy. Y porque Él es, hermanos, perdona, restaura, sostiene y cumple su palabra. Nuestra esperanza, hermanos, no está en que nunca fallemos. Nuestra esperanza está en que Dios no deja de ser Dios. No deja de ser quien es. Y porque Él, yo soy. Y por su gracia, hermanos, es que Cristo murió, resucitó. Y Cristo salva hoy. Volvamos a Éxodo 3, hermanos. Capítulo 3, verso 4 al 6. Dios, hermanos, le dice a Moisés, Moisés. Y luego le dice, hermanos, yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Hay que hacer una pausa ahí, hermanos. Porque esto no es un texto, una frase decorativa nada más. No es algo que solamente incluyeron ahí y listo. Este es el lenguaje del pacto, hermanos, de Dios. Dios, hermanos, primeramente llama por nombre. No le dice, hey, tú ven, acércate. No, dice, Moisés. Para el pensamiento del hebreo, hermanos, eso es sumamente significativo para ellos. Porque Dios sabe su nombre. Hermano, Dios lo conoce. Dios sabe cómo se llama usted. Dios no llama a una multitud. Llama por nombre. No llama a un grupo que no tenga un rostro. Lo llama a usted por su nombre, hermano.
Esto es esencial de comprender, porque Dios, hermanos, conoce a los suyos. Dios se dirige personalmente con cada uno de nosotros. Dios, hermanos, no lo trata como si usted fuera un número nada más. A ver, voy a llamar a mi hijo 400.172.304. No. Va a decir, voy a llamar a mi hijo Javier. Voy a llamar a mi hijo Juan. Voy a llamar a mi hijo Miguel. El pueblo de Israel, hermanos, entendía que servir a Dios no era seguir una idea religiosa que alguien les había contado. Era responder al llamado de un Dios que era personal para ellos. El israelita, hermanos, decía, mi Dios, mío, propio. Entienda eso, hermanos. Dios no llama a las masas. Dios está llamando a su corazón. Cada uno de nosotros. Hermanos, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto. Dios, hermanos, se pudo haber presentado diciendo, yo soy el Dios del universo. Él es el Dios del universo. Pero Dios, ve cómo se presenta. Yo soy el Dios de. Y eso, hermanos, está recordando el pacto. Para el hebreo, hermanos, eso significaba que Dios se estaba atando voluntariamente al pueblo. Dios se comprometía con personas, uno a uno. Que era Dios el que por voluntad propia estaba entrando en la historia de la humanidad. Dios, hermanos, se identifica y dice el Dios de Abraham. Aquel al que yo llamé, dice. El Dios de Isaac. Esa promesa sostenida. El Dios de Jacob. Aquel al que le mostré gracia ante su fallo. Hermanos, el pueblo de Dios veía su propia historia cuando Dios se presentaba de esta manera. Un Dios que no abandona aunque el hombre falle. Un Dios que elige, que acompaña, que permanece. ¿Está hablando, hermanos? El Dios del pacto. Un Dios que elige a su pueblo. No porque el pueblo, hermanos, sea grande, o sea una multitud, o sea un pueblo lleno de virtudes, sino porque es el pueblo al que él ama. Y él lo acompaña, hermanos. Camina con ellos en abundancia. Camina con ellos en el desierto. Camina con ellos en los momentos difíciles. Pero Dios estaba ahí con ellos. Se presenta como un Dios que corrige, hermanos. No para destruir al pueblo, sino para restaurarlo, para levantarlo de su decadencia. Un Dios que perdona, hermanos, porque su fidelidad es mayor que la infidelidad humana. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo pasado y aún así la humanidad es infiel a Dios. Muchos que dicen seguirlo,
le dan la espalda, mostrándole su infidelidad a él. Y aún así Dios, hermanos, está así, tendiendo la mano al infiel, mostrando que es un Dios que permanece. Aunque el hombre cambie, aunque el hombre le dé la espalda, Él no se va. Él está ahí para nosotros. De esto, hermanos, de comprender esto, es que nace el amor y la devoción del pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, no era obediente. Y Dios estaba ahí para ellos. No era un pueblo santo. Pero Dios les mostró lo que es ser fiel. Los saca, hermanos, de Egipto. ¿Y qué es lo primero que hace el pueblo? Moisés sube al monte. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Se hace un ídolo. Le es infiel a Dios, lo acaban de sacar de la esclavitud, de la tiranía, del dolor. Los va guiando por el desierto día y noche. Y aún así el pueblo ingrato, ¿qué es lo que hace? Nos hubiéramos quedado mejor allá para andar sufriendo en medio del desierto. Porque no estamos comiendo carne todos los días. Vean la ingratitud del pueblo de Israel. Y esa es la conexión, hermanos, que no podemos perder de vista. El Evangelio, hermanos, el Evangelio no comienza con el sacrificio. Comienza con Dios. Con ese Dios que se ha comprometido con nosotros. Si Dios no fuera relacional, como decía nuestro hermano, si no se relacionara con la humanidad, hermanos, no habría pacto, no habría paciencia para con nosotros, no habría redención, no habría salvación. El mismo Dios, hermanos, que se presentó a Moisés, es el Dios que en Cristo entra definitivamente en nuestras vidas. La razón por la que estamos hoy en este lugar. Cristo, hermanos, es la máxima expresión de el pacto de Dios. Es Dios acercándose, es Dios llamándonos, es Dios permaneciendo a nuestro lado. Lo que realiza en la cruz, hermanos, no es solamente un acto que podamos ignorar. Es la consecuencia del carácter de Dios que nos muestra que Él no abandona a los suyos. Que llega hasta las últimas consecuencias por aquellos que aman. Hermanos, necesitamos volver a entender esto, comprenderlo. No estamos sirviendo a un Dios que esté distante de nosotros. Estamos sirviendo a un Dios que está comprometido con nosotros, de inicio a fin. Nuestra relación con Dios, hermanos, no es frágil. Aunque fallemos, no se rompe con cada error que cometemos. No depende de nuestro rendimiento, hermanos. No depende de las metas que hayamos alcanzado.
Depende, hermanos, del Dios que dijo, yo soy el Dios de él. Si hoy usted está en Cristo, Dios, hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. No se avergüenza de decir, Él es mi hijo. La fe, hermanos, que vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, no es nacida del miedo. Nació de saber que Dios no lo soltaba, que Dios estaba ahí. Y ahí es donde debe descansar nuestra fe hoy, hermanos. Porque Dios sigue siendo ese Dios del pacto. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. El mismo que llamó a Moisés. Es el mismo que lo llamó usted. Que me llamó a mí. Podríamos concluir el mensaje aquí, hermanos. Pero sabe algo, aquí es donde el Evangelio apenas inicia. Éxodo 3, hermanos, es un evento que tenemos que analizar, que leer, que comprender. No es solamente una historia antigua, hermanos, que se le va a contar a los niños en su clase. Es una historia, hermanos, que tiene conexión con nosotros. Porque Éxodo 3, hermanos, es el inicio visible de una línea que no se rompe. El texto, hermanos, el texto nos muestra a un Dios que vio la aflicción de su pueblo. Oyó el clamor de los oprimidos. Y vea, descendió para liberar. ¿Les suena familiar? Y eso es crucial, hermanos, de entender. Porque adivina qué, eso es lo que entendía el judío. Para el hebreo, hermanos, la salvación nunca empezó con un hombre. No inició con Moisés. No empieza con el esfuerzo de un humano. No empieza tampoco con la obediencia perfecta de alguien. Sino que empieza con Dios acercándose a uno. Acercándose a un corazón. Por eso Dios dice, más adelante en el capítulo 3, hermanos, he visto la aflicción, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Eso, hermanos, eso no cambia. Eso no ha cambiado con el pasar del tiempo. Ese, hermanos, es el carácter de Dios. Y eso nos lleva directamente al Evangelio. Esa es la conexión. El Dios que descendió ahí en el Éxodo es el mismo Dios que descendió en Cristo. No es otro Dios. No es un plan nuevo. No es un ajuste, una corrección que Dios estuviera haciendo. La humanidad dice, hermanos, que Cristo fue un profeta. Como si fuera un accidente con el que alguien se hubiera topado. Pero Cristo, hermanos, es la culminación del carácter del yo soy. Del carácter de Dios. Entender esto, hermanos, es entender el sacrificio de Cristo. Porque solo entendiendo quién es Dios, entendemos el sacrificio hecho en la cruz por nosotros. Si entendemos que Dios es un Dios santo, el pecado va a importar. Si entendemos que es un Dios fiel,
Entonces, las promesas, hermanos, sabemos y tenemos la certeza que se cumplen. Si comprendemos que es un Dios presente. La salvación, hermanos, la salvación es real. Si Dios no fuera santo, el sacrificio en la cruz, ¿cree usted que hubiera sido necesario? Lo que soportó Jesucristo, hermano, desde que lo arrestan hasta estar colgado en ese madero, hubiera sido necesario. Si Dios, hermanos, no fuera fiel, el sacrificio en la cruz no tendría ningún valor. Si Dios no fuera cercano a nosotros, ¿cree usted que Cristo lo hubiera alcanzado? Que el Evangelio lo hubiera sacado del lugar en el que usted estaba. Hermanos, el sacrificio de Cristo tiene un peso porque está siendo sostenido por el yo soy, por Dios. Necesitamos ser honestos, hermanos. Cada uno de nosotros. Muchos problemas doctrinales, espirituales y prácticos dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia, hermanos, existe porque se cree en Dios, pero no se conoce a Dios. No se sabe quién es Dios. No como Él se mostró, no como Él se reveló. No comprendemos realmente el Antiguo Testamento. Cuando no entendemos quién es Dios, hermanos, la adoración que venimos a hacer es mecánica, repetitiva. Nuestra obediencia a participar, a estar en este lugar, es negociable con el mundo. Cuando no entendemos quién es Dios, hermanos, el sacrificio hecho por Cristo, por usted, por mí, volvemos chiquito, lo minimizamos, le quitamos valor. El Evangelio, hermanos, el Evangelio lo comenzamos a diluir, cada vez más light, añadiendo cosas incluso. Y Dios, hermanos, Dios se vuelve una costumbre. Dios se vuelve religiosidad. El significado de la cruz, del sacrificio en la cruz, se vuelve un símbolo. ¿Ves una cruz? Sí, sé qué es. Y es todo. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué significó lo que pasó en esa cruz para usted? La gracia que Dios le mostró se vuelve liviana en nuestras vidas. Se vuelve algo light. ¿Se acuerda solamente de la gracia de Dios los domingos? Si bien le va. Una vez al mes o una vez al año. Si bien le va. Pero cuando vemos a Dios, cómo y la manera en la que Él se mostró y cómo actuó con su pueblo, el pecado duele, hermanos. La gracia, hermanos, la gracia pesa. El sacrificio en la cruz cobra un sentido tan grande, tan fuerte, que verdaderamente se valora la salvación.
Porque comprendemos, hermanos, que ya no estamos tratando con un Dios, como dice el mundo, que es invención de un hombre, sino con el Dios que se mostró, que habló y que descendió por amor. Pero concluyendo, hermanos. Hoy no hemos hablado de un Dios moderno. No hemos hablado de un Dios de opiniones. No hemos hablado de un Dios que sea cómodo. Estamos hablando del Dios que es eterno. Del yo soy. El que llamó a Moisés. El que formó a Israel, hermanos. El que envió al Mesías. Y que hoy sigue llamando a su pueblo. Que hoy sigue tocando corazones. Les tengo una última pregunta antes de concluir. Y esa pregunta, hermanos, no es una pregunta emocional. No es una pregunta sentimental. Es algo que tenemos que entender profundamente en nuestro ser. ¿Conoce usted realmente al Dios que dice servir? ¿Lo conoce? Realmente lo conoce. Porque solo cuando entendemos quién es Dios, entonces vamos a comprender, hermanos, el valor real del sacrificio de Jesucristo. El verdadero significado del Mesías. Y lo que nosotros significamos para Él. Lo que usted significa para Él. No fue el hombre, hermanos, quien buscó a Dios. Fue Dios quien descendió para buscarlo. Para buscarlo. No fue nuestra fidelidad que le hayamos mostrado lo que abrió el camino. Porque verdaderamente somos infieles al Señor. Todo siempre fue, hermanos, el carácter fiel del yo soy. Espero, hermanos, que lo que usted se lleve hoy de esto sea conocer a Dios. Y que conocer a Dios no es solamente aprender quién es, sino es rendirse ante Él. Esto, hermanos, va a servir como la introducción a, como dijo nuestro hermano, de los siguientes 2 meses. Lo que vendrá después. Porque en este lugar, hermanos, la iglesia no solamente aprende, sino que aquí la iglesia, hermanos, reordena su fe, sus prioridades. Y como invitación final, hermanos, aquellos que aún no han obedecido al Evangelio, hoy Dios sigue llamando, así como llamó a Moisés. Hay una invitación clara. No entiendas todo que sea perfecto. Dios, que es, decidió acercarse a ti. Decidió traerte a este lugar. Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo sigue salvando hoy. Y si tú crees en Él, si estás dispuesto a arrepentirte, si deseas rendir tu vida al Dios verdadero,
Hoy puedes responder al llamado. No hay un Dios inventado, así como dice el mundo allá afuera. No hay un Dios cómodo, como el que hablan muchos, como decía nuestro hermano, denominaciones allá afuera. Pero sí está el yo soy, que descendió para salvar. No lo dudes más y acepta a Cristo en tu corazón. Que el Señor nos bendiga, hermanos.